Hay silencios en una familia que pesan más que cualquier palabra. Silencios que se sientan a la mesa, que acompañan cada comida, que se esconden en las miradas breves y en los suspiros que nadie se atreve a explicar. Así era la casa de Hung. Desde pequeño, Hung aprendió algo sin que nadie se lo dijera directamente. No era el hijo en quien su madre depositaba sus sueños. Ese lugar ya estaba ocupado por James. No era evidente al principio. No había gritos ni rechazo abierto. Solo pequeños detalles, casi invisibles, como cuando su madre preguntaba primero por los logros de James antes de notar que Hung también estaba allí. O cuando sonreía con orgullo al escuchar los éxitos del menor, mientras que a Hung le ofrecía apenas un gesto neutro, como si aún estuviera esperando algo más, algo mejor. Hung creció tratando de entender ese misterio. ¿Qué tenía James que él no? ¿Por qué cada paso suyo parecía insuficiente? Las mañanas en aquella casa eran tranquilas, pero cargadas de una tensión invisible. James siempre salía temprano, ordenado, decidido, con una mirada que transmitía seguridad. Su madre lo observaba desde la puerta con un orgullo que no necesitaba palabras. En cambio, Hung salía unos minutos después, a veces con prisa, a veces distraído, y detrás de él no había la misma mirada, ni la misma esperanza. Pero lo más doloroso no era la diferencia en el trato, era la sensación constante de estar fallando, incluso sin saber exactamente en qué. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Hung escuchó a su madre hablar con una vecina. No sabía que él estaba cerca. James siempre ha sido fuerte, responsable, dijo ella, con una voz llena de certeza. En él puedo confiar. Hubo una pausa. Hung todavía tiene que aprender mucho. Esas palabras no fueron duras, pero se clavaron profundamente, porque no eran un reproche momentáneo, eran una verdad que su madre parecía haber aceptado desde hacía años. Esa noche, Hung no dijo nada durante la cena, solo observó. Observó cómo su madre servía a James con más cuidado, cómo le preguntaba por su día con interés genuino. Y por primera vez, Hung no sintió rabia, sino una tristeza tranquila, silenciosa. Una tristeza que hacía surgir una pregunta que no lo dejaría en paz. ¿En qué momento dejó de ser suficiente para su propia madre? Hay días en los que uno no se siente perdido, pero tampoco se siente encontrado. Días en los que haces todo lo que debes, cumples con cada responsabilidad, y aún así, algo dentro de ti susurra que no es suficiente. Así comenzó a sentirse Hung. El tiempo pasó, y con él llegaron los años de esfuerzo. Hung no era débil ni irresponsable. Trabajaba duro, tomaba decisiones, enfrentaba dificultades que muchos evitarían. Pero había algo distinto en él, algo que no encajaba con las expectativas silenciosas de su madre. Mientras James avanzaba con pasos firmes, casi perfectos, Hung caminaba con dudas, pero también con corazón. En la oficina, todos admiraban la disciplina de James. Era preciso, calculador, casi impecable. Su nombre se mencionaba con respeto, como si fuera sinónimo de éxito. Hung, en cambio, era diferente. Escuchaba más de lo que hablaba, ayudaba sin buscar reconocimiento, y a veces tomaba decisiones basadas en la intuición más que en la lógica. Y ahí estaba el problema. Para su madre, el mundo no era un lugar para intuiciones, sino para certezas. Una noche, después de una larga jornada, Hung regresó a casa más tarde de lo habitual. El salón estaba en silencio, pero la luz de la cocina seguía encendida. Su madre estaba allí, revisando documentos. «Llegas tarde», dijo sin mirarlo. «Había trabajo», respondió Hung con calma. Ella asintió levemente, pero no preguntó más. En cambio, levantó otro papel. James cerró hoy un acuerdo importante. Comentó casi como al pasar. La empresa lo necesitaba. Hung se quedó en silencio.
no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya sabía que, dijera lo que dijera, no cambiaría nada. Se sirvió un vaso de agua, intentando ignorar esa sensación conocida, esa mezcla de cansancio y vacío. «Yo también resolví un problema hoy», murmuró finalmente. Su madre lo miró por primera vez, pero su expresión no cambió. «Eso es lo que se espera», respondió con serenidad. Y ahí estaba la diferencia. Para James, cada logro era celebrado. Para Hung, era simplemente su deber. Esa noche, al acostarse, Hung no pudo dormir. Miró el techo durante horas, recordando cada momento, cada comparación, cada silencio. Y en medio de la oscuridad, comprendió algo que le dolió más que cualquier palabra. Tal vez no era que su madre no lo quisiera. Tal vez simplemente nunca había creído realmente en él. Y esa idea, suave pero persistente, comenzó a cambiar algo dentro de su corazón, algo que pronto lo llevaría a tomar decisiones que nadie esperaba. A veces, no es el ruido del mundo lo que más pesa, sino el silencio dentro del corazón. Hung empezó a cambiar, pero no de la forma en que su madre habría querido. No se volvió más frío ni más ambicioso. Al contrario, comenzó a alejarse poco a poco de ese mundo donde cada paso parecía medirse con una regla invisible. Ya no discutía, ya no intentaba demostrar nada, simplemente dejó de esperar. Y fue en ese vacío donde apareció algo inesperado. Un día, lejos de las oficinas, lejos de las miradas exigentes, Hung se encontró en un lugar sencillo, casi olvidado por el ritmo acelerado de la ciudad. Allí estaba Lee Tiu-ka. No había lujo a su alrededor, no había presión ni comparaciones, solo el sonido del viento, el olor de la madera y una tranquilidad que Hung no recordaba haber sentido antes. «¿Estás cansado?», preguntó ella suavemente, sin mirarlo directamente. Hung no respondió de inmediato, porque por primera vez alguien no le preguntaba por resultados, sino por cómo se sentía. «Un poco», admitió al final, con una sonrisa leve. Lee Tiu-ka no dijo nada más, solo le ofreció un vaso de agua, simple, como todo en su mundo. Pero en ese gesto había algo que Hung no podía explicar. Era paz. Con el paso de los días, Hung comenzó a pasar más tiempo allí. Ayudaba en pequeñas tareas, escuchaba historias sencillas, compartía comida sin prisas, y poco a poco, esa sensación de vacío dentro de él empezó a llenarse. No con éxito ni con reconocimiento, sino con algo mucho más humano. Pero no todo podía ser tan simple. Una tarde, mientras el sol caía lentamente, Hung recibió una llamada. Era James. «La empresa te necesita», dijo su voz al otro lado. «No puedes seguir desaparecido así». Hung cerró los ojos por un momento. El viejo mundo lo estaba llamando de nuevo. Miró a su alrededor. Vio a Lee Tiu-ka ocupada en silencio, ajena a todo ese peso. Y en ese instante sintió una lucha dentro de sí, más fuerte que cualquier decisión que hubiera tomado antes. Debía volver y ser quien todos esperaban, o quedarse y descubrir quién realmente era. El viento sopló suavemente, como si quisiera responder por él, pero esta vez Hung sabía que no podía escapar, porque algunas decisiones no se toman con la mente, sino con el corazón, incluso cuando duele. Hay decisiones que no hacen ruido, pero cambian toda una vida. Aquella noche, Hung no pudo dormir. No era la primera vez que enfrentaba presión, pero sí la primera vez que sentía miedo. No al fracaso, sino a perder algo que apenas comenzaba a entender. El recuerdo de la voz de James seguía resonando en su mente. La empresa, la familia, las expectativas.
Todo seguía allí, esperándolo como una sombra que nunca desaparece. Pero esta vez había algo diferente. Había alguien diferente. A la mañana siguiente, el sol entró suavemente por la ventana. Hong salió al pequeño patio y vio a Lee Tiao-ka preparando el desayuno, como cualquier día normal. No había dramatismo, no había preguntas, solo una calma sencilla, casi frágil. «Hoy te ves distinto», dijo ella, sin dejar de moverse. Hong sonrió levemente. «Tal vez, porque ya no quiero oír más». Lee Tiao-ka levantó la mirada, sorprendida, pero no dijo nada. Y ese silencio, otra vez, lo dijo todo. Hong respiró profundo. «Voy a volver», continuó. «La empresa, mi familia, no puedo ignorarlos para siempre». El aire pareció detenerse por un segundo. «Pero esta vez será diferente», añadió, con firmeza. «No volveré como el hombre que solo busca aprobación, sino como alguien que sabe lo que quiere proteger». Lee Tiao-ka bajó la mirada, ocultando una emoción que ni ella misma entendía del todo. «¿Y qué es lo que quieres proteger?», preguntó en voz baja. Hong dudó, solo un instante. Luego respondió: «La paz que encontré aquí, contigo». El viento volvió a soplar más fuerte que antes, como empujar el momento hacia adelante. No fue una promesa grandiosa, no hubo lágrimas ni abrazos dramáticos, solo una decisión silenciosa, pero firme. Días después, Hong regresó a la ciudad. El ruido volvió, las reuniones, las miradas exigentes, y también su madre, con las mismas expectativas de siempre. Pero esta vez, Hong no bajó la mirada. Cuando ella comparó su nombre con el de James, Hong simplemente respondió: «No soy James, y ya no necesito serlo». Fue la primera vez que habló sin miedo, porque entendió algo que nadie le había enseñado. No se trata de cumplir con las expectativas de otros, sino de no traicionarse a uno mismo. Y aunque el camino que eligió no sería fácil, Hong ya no estaba solo, porque en algún lugar lejos del ruido existía un lugar y una persona que le recordaban quién era realmente. A veces, la vida nos coloca entre dos caminos, uno lleno de expectativas ajenas y otro guiado por lo que realmente sentimos en el corazón. Elegir no siempre es fácil, de hecho, muchas veces duele. La historia de Hong nos enseña que no hay nada más agotador que intentar ser alguien que no somos, solo para cumplir con lo que otros esperan de nosotros. Vivir así puede traer éxito, reconocimiento, pero también un vacío silencioso que crece con el tiempo. En cambio, cuando Hong decidió escuchar sus propios sentimientos, descubrió algo mucho más valioso que el éxito: la paz interior. Y esa paz no vino del poder ni del dinero, sino de estar al lado de alguien que lo hacía sentir comprendido y aceptado tal como era. También aprendemos que la familia puede presionarnos, compararnos e incluso hacernos dudar de nuestro propio valor. Pero crecer significa tener el valor de decir: «Este soy yo», sin miedo a no encajar en los estándares de otros. Finalmente, la lección más importante es esta: no se trata de elegir entre responsabilidad y amor, sino de encontrar la manera de no perderte a ti mismo mientras luchas por ambos. Porque al final, el verdadero éxito no es demostrarle algo al mundo, sino poder mirarte al espejo y sentirte en paz con quien eres.